Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Arrancamos una nueva semana, hoy lunes 10 de abril. Vamos a tocar el tema de Félix Moreno más adelante, porque vamos a estar con Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lavallato, pero estamos ya con el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos la bienvenida. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Cristian. A ver, ministro, ¿superada la emergencia o todavía deberíamos estar alertas porque podrían darse, entiendo que era hasta la quincena de abril, estamos prácticamente ahí? ¿Hay algún riesgo o finalmente podríamos decir que la emergencia ya ha sido superada y ahora hay que atender a las personas que hayan sido damnificadas? Bueno, el fenómeno climatológico está en franco repliegue. Se ha trasladado al norte y poco a poco ha ido desapareciendo. Los cambios en la temperatura del mar han sido todos a positivo. En general se ha ido arrinconando, digamos, este fenómeno que se nos presentó desde 15 de enero, un poco después, con mucha fuerza. Pero la situación de emergencia, si por emergencia entendemos no solo el fenómeno climatológico, sino la situación todavía complicada de mucha gente, sobre todo en el norte del Perú, ese todavía sigue. Hoy mismo hay zonas en el Bajo Piura que todavía están ya no con el agua en el pecho o en la cintura, pero están con el agua en los tobillos. Entonces, esa es una acción que tenemos todavía que enfrentar. Y al mismo tiempo, los requerimientos para esta fase de buscar la normalización, el retorno, digamos, a una mayor naturalización de la vida, que los servicios fluyan, que las comunicaciones estén restablecidas, que la energía eléctrica esté permanente, etcétera, va a ser un proceso en el cual todavía tenemos unas semanas por delante. Okay. De modo que para efectos prácticos de quienes nos están mirando, el esfuerzo de solidaridad todavía debe continuar. Todavía debe continuar. Todavía debe continuar. Ok, digamos, la ayuda, poder, digamos, donar algunas cosas necesarias para el tema, las motobombas se les ha pedido para algunas empresas, el tema de alimentación, agua, todo eso continúa. Todavía continúa. Tiende a normalizarse, pero estamos paulatinamente normalizando y tenemos todavía un esfuerzo por delante que hacer. Y siempre van a ser canalizadas vía el Ministerio de Defensa. Como estaba establecido. Como venía siendo establecido. Como venía haciéndose. Hace poco, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, justamente señalaba las 3 etapas, ¿verdad? No sé si usted me puede ahora las recordará, que era justamente la primera, atender la emergencia, que parece que eso todavía, como usted dice, tardará algunas semanas, me imagino quizá hasta fines de abril, y luego justamente las 2 etapas más que también justamente pasarían por el tema de la reconstrucción. ¿Qué se va a hacer al respecto? Es decir, volver a construir lo que ya estaba, aprovechar la situación para ir un poco más allá. ¿Cuál va a ser un poco el norte? En relación al tema de la normalización y de la emergencia, estamos como a medio camino, ¿no es cierto? Hay zonas que están bastante normalizadas, hay otras que todavía no. Entonces estamos en una situación de transitar, digamos, hacia una fase de normalización, pero estamos todavía con problemas ahí que tenemos que resolver. Ahora, en relación al tema de la reconstrucción, bueno, hemos venido conversando. Ahí la idea básica o el tema, digamos, más importante es definir qué es lo que queremos hacer. Me parece que ese es el tema más importante, entender que tenemos una posibilidad muy grande de reorganizar nuestros recursos, la manera en la que controlamos o dominamos o establecemos nuestra presencia en el territorio, la manera en que desarrollamos nuestras ciudades, el desarrollo urbano, la planificación urbana, la necesidad de aprovechar esta cantidad de recursos hídricos que tenemos, que a veces vienen en estas cantidades enormes, de modo que pues, puedan ser canalizadas a reservorios en las cuencas altas y medias, de modo que esto pueda servir para que durante todo el año haya provisión de este elemento, y al mismo tiempo el desarrollo en las ciudades, especialmente las del norte, de drenajes profundos, de buenas canalizaciones para los desagües, con las dimensiones suficientes, de la provisión del servicio de agua que tiene que ser desarrollado a cabalidad y con fuerza modernidad. Entonces, definiendo esa tarea, definiendo ese sueño compartido que tenemos que hacer, ver esta posibilidad, esta circunstancia adversa como una oportunidad para poder finalmente cambiar la vida en el Perú, en estas zonas. Pero esa planificación ya empezó.
Bueno, se está conversando sobre esta situación. En realidad hay que hacer un levantamiento completo de todos los temas que tenemos que enfrentar, pero creo que es el tema más importante, definir la dimensión de la tarea que queremos hacer. ¿Quiénes son los actores que deberían definir esa dimensión de la tarea que quieren iniciar? Bueno, el gobierno encabezado por el presidente y por el primer ministro, obviamente. Ok. Incluye, y lo preguntaba, por gobiernos locales y gobiernos regionales en base a qué es lo que se necesita y justamente cuál puede ser el salto de convertir esta crisis en una oportunidad, es decir, no para reconstruir lo que ya estaba, sino por ahí hacer mejoras, el tema de la canalización del agua, ¿no? El represamiento, etcétera, etcétera. Si dentro de 5 o 6 años nosotros volvemos a estar, o 8 o 10, volvemos a estar en una situación como la que hemos tenido, debemos decir que no hemos hecho bien la tarea. Entonces tenemos que aprovechar la circunstancia para hacer un esfuerzo de dimensión histórica, como lo ha definido el propio presidente, un esfuerzo que nos permita mirar estos procesos de construcción de ciudades, de canalización de recursos, incluso de aprovechar este trabajo que se va a hacer para encauzar los ríos, generar reservorios, para ampliar nuestra frontera agrícola, no solamente para evitar que los males y la emergencia nos afecten, sino que tomemos aquí pie para poder ampliar nuestra frontera agrícola, para desarrollar nuevas capacidades energéticas, porque el agua también es energía y su canalización puede también generar recursos energéticos, en fin, o sea, una tarea de una dimensión que sea realmente un cambio de la vida para mucha gente. Mi pregunta es, ¿ese plan se tiene que empezar de cero o era un plan que ya existía? Es decir, o por ejemplo, incluido en el plan de gobierno de lo que fue, ¿no?, el planteamiento de Pedro Pablo Kuczynski como candidato y ya no como presidente. Hay muchas obras que están definidas en proyectos, hay muchas obras que se saben que se tienen que hacer, no ha habido los recursos, no se ha aprobado los procedimientos que se siguen en este tipo de casos, pero digamos, hay muchas obras que se sabe cuáles son las que tienen que hacerse. Lo que tenemos que hacer es un paquete grande de obras que nos permita tener como la dimensión de la tarea que hay que realizar y luego ir desahogándolo paso a paso. Yo creo que ese es el tema fundamental. ¿Y cuándo podríamos empezar justamente a ver ese tema? ¿No? Porque se hablaba también proponer un pacto para la reconstrucción entre todos los sectores, lo planteó Richard Acuña. Suena bonito, pero primero habría que ver qué es lo que se quiere hacer en esta situación para que justamente haya una coincidencia de por ahí todos los partidos políticos, y si es la población en general, mucho mejor. Yo creo que es absolutamente factible que si tenemos voy a decirlo en términos metafóricos, si tenemos un sueño compartido de lo que queremos hacer, si realmente queremos cambiar la vida, reorganizar nuestra ocupación del territorio, reorganizar el modo en que están funcionando nuestras ciudades, desplegar verdaderamente planificación urbana, evitar que se sigan produciendo construcciones en el cauce de los ríos o en el cauce de los huaicos. Si hacemos todo eso, y que además no solamente nos planteamos el problema de evitar, digamos, como decía hace un rato, los males que están planteados en esta situación de emergencia, sino además proyectarlos más allá, entonces yo creo que es factible hacer este esfuerzo como hemos enfrentado la tarea de la emergencia, todos juntos. Ok, pero por ejemplo, ya porque parecía en un momento que estamos hablando no de cosas un poco etéreas, pero en términos concretos, por ejemplo, se comenzó a barajar algunos montos de lo que iba a costar volver a la normalidad y también por ahí aprovechar un poco la situación. Una cifra que soltó usted, ministro, luego el ministro Torne la corrigió y al final el presidente Kuczynski dijo que no había ni una definida y de alguna manera dijo que ninguna de las dos era la correcta. No se sabe todavía cuál es la cifra y claro, uno pregunta, la cifra no es lo importante, pero la cifra podría marcar cuál es un poco el derrotero que ya tiene el gobierno para empezar con esas obras que para muchos sectores son urgentes. Mira, lo importante aquí más que la cifra es la dimensión de la tarea. Que tengamos claro qué queremos hacer. Finalmente la cifra es un asunto técnico, que una vez que definamos lo que queremos hacer, pues vendrá. Entonces lo que queda claro es que todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer. Yo creo que estamos en este momento en el proceso de mirar, todavía además la propia emergencia no termina de acabar, tenemos además que pasar a la fase de normalización y estamos en el proceso de definir eso, cuál es el tamaño de la obra que queremos hacer. Yo he hablado de construcción y de reconstrucción, porque hay obras que nunca se han hecho y que hay que hacer, porque si no estaremos dentro de 5, 6 o 8 años volviendo al mismo problema. Entonces tenemos que hacer cosas que nunca se han hecho al mismo tiempo que tenemos que reconstruir aquellas que han sido dañadas.
Y adicionalmente, esa construcción y reconstrucción tiene que ser pensada no solamente en términos de evitar, vuelvo a repetir, la situación de emergencia, la desgracia, tal como nos ha ocurrido, la inundación, el desborde, el huaico, sino que tiene que ser pensada también, porque esa es la oportunidad histórica que se nos ofrece en estas circunstancias, tiene que ser pensada también en el despliegue de mayores capacidades productivas para el país, tanto en términos energéticos como en términos de frontera agrícola. Claro, aprovechar justamente ese tema para el represamiento y aumentar la frontera agrícola, ¿no? en no sé cuántas hectáreas. Ahora, usted ha dicho una cosa muy interesante, porque dice, ¿no? Si en 8 o 10 años, cuando vuelva a pasar, digamos, un fenómeno climático como el que hemos vivido, y la destrucción es similar o peor, quiere decir que habremos fracasado justamente en la obra que, como usted dice, a partir de ahora se van a poner a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es este sueño en común? Es una manera, me parece, no honesta de decir, bueno, justamente, si es que esto pase, nosotros haremos la reconstrucción y finalmente si sucede esto, habremos fracasado. Me parece genial. Yo le quería preguntar respecto del gobierno anterior, porque el gobierno anterior vino a defenderse y dijo, han sido injustos con nosotros, hicimos obras, parece que no fueron suficientes, pero no nos han querido reconocer nada. Es más, vino acá también miembros del gobierno anterior a decir que había habido incluso un presupuesto asignado, pero que se había corregido en decisiones de este gobierno. ¿Cuánto es de cierto, usted que ha vivido de cerca a través del Ministerio de Defensa, no, las obras que hizo el gobierno anterior? Pongo ejemplos de la realidad. Yo creo que en esto no hay que ser mezquinos, porque si somos mezquinos no aprendemos de nuestra experiencia. Pongo ejemplos. Las mallas de las quebradas de Chosica, de Santa Eulalia, de esa zona, detuvieron rocas. Cuando hemos visto el huaico en esa zona, a diferencia de otros años, fue el discurrir de agua con lodos ligeros. No fue como otras veces rocas, árboles, ramas que tienen una capacidad destructiva mucho mayor. ¿Eso es por qué? Porque se pusieron unas mallas que contuvieron ese material en las alturas. Y entonces fluyó básicamente agua con lodos ligeros. Ahí ha funcionado. El río en Piura, pues hubo un proceso de ensanchamiento del río, soportó niveles de metros cúbicos por segundo bastante grandes, bastante por encima de lo que se pensaba, pero finalmente no se hizo eso, pero se puede hacer más, claro que se puede hacer más. Entonces, la idea básica aquí, ¿cuál es? Allí donde ha habido obras de prevención, estas en general han funcionado. Allí donde no ha habido, y hay sitios donde no ha habido obras de prevención, la desgracia ha sido mayor. En los casos en que no ha habido, ha sido una responsabilidad compartida, es decir, gobierno regional, gobierno local y también gobierno central, o se podría, digamos, si podríamos encontrar un punto débil, no para chancar, sino para corregir en dónde habría estado esa debilidad. Bueno, la obvia, la que vemos todos, es el desarrollo urbano en sitios donde no debe ocurrir, en zonas en las que de ninguna manera debe haber casa-habitación. ¿Cómo se va a corregir eso, ministro? Eso tiene que corregirse primero haciendo mucho más rígida la legislación, mucho más firme, y aplicándola, y dando a las autoridades que tienen que ver con este desarrollo urbano, que son básicamente los alcaldes, primero la fuerza para poder implementar sus decisiones, pero al mismo tiempo también, si es que no se implementan, si es que entramos en un juego en donde hay traficantes de terrenos, gente pobre que necesita y autoridades venales, pues eso sea sancionado drásticamente. ¿Eso tendría que venir desde el Congreso de la República? De propuestas del Ejecutivo, de propuestas del Congreso también. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que enfrentar entre todos. El problema está allí, lo vemos todos, lo decimos todos. Entonces, si está allí, si todos somos conscientes del tema, formular una propuesta legislativa, formular una ley, tanto desde el Ejecutivo como propuesta, o desde el propio Congreso, o de manera conjunta, no tendría por qué ser un problema. Si la emergencia nos ha unido, la solución de la emergencia no tendría por qué dividirnos. Parece que igual hay división, porque me dice la productora, hay un tuit vinculado a este programa, voy a partir la entrevista para hacer participar de alguna manera al manda pregunta, Mauricio Müller. Dice, pregúntele al nieto por el Morro Solar, santuario del soldado desconocido convertido en basural. ¿Algo tiene que ver usted con este tema o simplemente lo está haciendo de manera informativa el congresista Müller? Yo creo que es un tema básicamente municipal, pero igual voy a hacer
solicitar información mía y ver cuáles son mis responsabilidades. El tema, y me imagino que por eso lo dice, algún tema vinculado al soldado desconocido, a esa protección como parte justamente no de héroe, digamos, hay un tema vinculado al Ministerio de Defensa, ustedes tienen una participación, una responsabilidad en ese. Voy a tomar cartas en el asunto y ver de qué se trata. Correcto. Ahora, hablamos justamente de que tiene que ser el tema compartido, ¿no? Porque el tema de ordenamiento territorial es fundamental, pero eso todavía no se ha visto del todo. Hay una voluntad del Ejecutivo de plantear un ordenamiento territorial, no solamente, ojo, para el tema de residencias, de casas, sino para actividades económicas que se puedan hacer y cuáles no, o esa no es una postura del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que es fundamental hacerlo. Hay que hacerlo. En este momento estamos en el proceso de definición. Lo que sí puedo decir con toda claridad, más que, digamos, las puntuales medidas en cada uno de los sectores, de las áreas del trabajo que hay que hacer, es que hay la voluntad de hacer un esfuerzo de naturaleza consistente, fuerte, histórica, eso sí. Y si es parte del trabajo que hay que hacer, el ordenamiento urbano, no solamente de casa de habitación, sino de actividades, hay que hacerlo. Ok, ¿y cómo corregir, por ejemplo, porque usted lo dijo, no autoridades penales, pero para ser más... jueces que protegen, hemos visto el caso de Sumacpache en el tema de Punta Hermosa, ¿cómo corregir eso desde el Ejecutivo o la labor del Ejecutivo es solamente decir, señores Poder Judicial, resuelvan este problema que a todas luces ustedes tienen una situación ahí? Pero nosotros y el Congreso tenemos iniciativas legislativas. Tenemos capacidad de generar instrumentos jurídicos. Algunos podrían decir que ya están los instrumentos jurídicos, pero que con jueces que por ahí se prestan a este tipo de ilícitos, están justamente permitiendo este tema. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Parte del problema es justamente enfrentar este tipo de situaciones. Una situación como esta lo que hace es una radiografía de nuestras capacidades y de nuestras dificultades. Y entonces tenemos que aprovechar la circunstancia para poder corregir estos temas de fondo. Claro, es que suena bien, pero es que uno podría plantearlo casi como propuestas o promesas de campaña y de alguna manera también, bueno, estamos en una necesidad. Por eso me imagino que usted dice atender primero la emergencia, por eso es, digamos, que se toma un tiempo en decirnos esto se va a planear, esto se va a concebir, tenemos que justamente ver cómo aprovechamos esta oportunidad, etcétera. Eso sí tarda un tiempo. Hay un deadline, hay un tiempo límite para decir, bueno, vamos por esto, este es el plan de reconstrucción. Es atender la emergencia. Ok, en eso estamos. Producir una fase de normalización, en donde restablezcamos, digamos, la normalidad mínima para la gente y luego entrar en un franco proceso de reconstrucción y de construcción de lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto puede tardar ese proceso? No lo sabemos. No lo sabemos, no lo podemos saber. Eso depende de nuestra manera. Desgraciadamente siempre se trae a colación algunas comparaciones y está el caso de Pisco, que ha sido mucho más grande, pero en Pisco también, por ahí no se definió un plan, qué es lo que se quería hacer, no hubo tiempos límite de decir, bueno, esto y esto y esto, y finalmente aquí todavía sigue el tema de quién va a manejar la reconstrucción. Primero se habló de un SAR, después dijo que no, iba a ser la presidencia del Consejo de Ministros, pero igual el presidente ha dicho que se va a crear un cargo para que dirija este tema. ¿Quién, digamos, hasta ahora cuando lo veamos en la práctica podremos juzgar, pero qué le podría decir al televidente para que tenga la seguridad de que no se va a repetir lo que ocurrió en Pisco? Bueno, algo que le dé seguridad absoluta, nada. Nada. ¿Qué le puede generar una Lo que sí, y yo lo pienso con mucha claridad, es que no podemos repetir Pisco, que tenemos que aprender de Pisco, que tenemos que hacer las cosas mucho mejor. Y eso pasa en este momento por definir la magnitud de la tarea que tenemos por delante y aprovechar esta circunstancia como una posibilidad de reconstruir la vida en estas zonas, la vida urbana, la organización de nuestros sistemas hídricos, de las cuencas, el desarrollo de obras que no se han hecho nunca, el desarrollo de obras que tienen que hacerse, la recuperación de las carreteras, de los puentes, todo eso planteado en una imagen objetivo que es la que nos tiene que cohesionar. Pero usted, por ejemplo, habrá estudiado algo, habrá leído respecto del caso de Pisco. ¿Cuál cree que fueron los errores que usted diría, señores ejecutivos, no repitamos en esta ocasión? Primero, no tener una imagen objetivo de todo lo que había que hacer. Me parece que eso falló. Ok, y eso es lo que se va a definir en este caso. Yo creo que esa es la tarea fundamental que tenemos por delante. El tema, algunos dicen, más bien, no fue que, porque Juan Cheput criticó, no, fue un grupo de privados, debería darse a funcionarios públicos. Más bien, los privados dicen, no, lo que no nos dieron fueron las capacidades para tomar las decisiones. Respecto a ese punto, yo creo que ahí no hay... no hay mucho... digamos, lo que necesitamos es una instancia con la capacidad de ejecutar el plan que se defina.
todas las capacidades que tenga que tener. Si es una combinación de público-privado, si es público, si es privado, ya se verá. Pero lo importante es que definida la tarea, y por eso llamo la atención sobre este tema, definido el plan global de lo que queremos, la imagen objetivo, la que queremos alcanzar, se definirá el instrumento, que es lo que finalmente ejecutará lo que sea definido. ¿Algunas preguntas concretas? Además, sin definición de esa imagen objetivo, de ese plan completo, difícil pensar en un consenso. Uno tiene que construir un consenso alrededor de una idea. ¿Y cómo se va a buscar, cómo se va a materializar ese consenso? ¿Es político, es decir, con las fuerzas políticas, con toda la población? ¿Cuál va a ser, digamos, el sitio en la cual se va a poner sobre la mesa medios de comunicación? ¿Cómo así buscar ese consenso? Bueno, toda construcción de consenso es una tarea política, eso es evidente. Siempre la construcción de un consenso es una tarea política. Y bueno, es parte del debate público, de la relación con las fuerzas políticas, de la relación con la población. Yo veo mucha gente en situaciones complicadas que prefieren no moverse de donde están. Entonces va a haber que tenerse una tarea de convencimiento muy grande también con la población, con los distintos niveles de gobierno igualmente. Pero tiene que haber una autoridad central que tenga la capacidad, las potestades, la fuerza para poder... ¿Y esa autoridad central podría tener políticos también? O sea, esta autoridad central y este grupo de reconstrucción, si es que se forma, podría también tener figuras de otros partidos políticos para generar ese consenso y ese compromiso, que no sea un compromiso únicamente del gobierno, del Ejecutivo. Podría ser, no lo sé. Lo importante es definir la imagen objetivo de lo que queremos lograr. Tener en cuenta de que estamos ante una posibilidad histórica y que podemos producir una transformación efectiva de la vida. Claro, pero se imagina que políticamente la oposición, imagino Fuerza Popular, podría decir, bueno, sí, yo te apoyo, pero yo tampoco voy a cargar con la responsabilidad que usted me planteó, que en 8 años, si vuelve a suceder lo mismo o impacta de la misma manera, yo haber tenido responsabilidad sin tener ejecutivo. Eso también es un poco... El actor principal de esta tarea es el gobierno, así que no hay manera de... Los helicópteros han funcionado, porque esa también fue una crítica al gobierno anterior, que sin embargo compraron helicópteros y los helicópteros se han lucido por su utilidad durante esta emergencia. No hubiera sido posible atender la situación de emergencia en las zonas altas de los Andes sin los helicópteros que se compraron. Lo digo con absoluta convicción, con absoluta conciencia. Varios ministros que han estado en las zonas en las cuales se requería llegar a sitios donde la carretera estaba cortada, donde la carretera se había caído, solamente podían llevar ayuda humanitaria en helicóptero, y con enormes dificultades, porque conforme el aparato sube más alto, tiene menos capacidad de carga, o no en todos los lugares hay capacidad de abastecimiento. Entonces, con todas esas dificultades, el ataque, vamos a decirlo así, a las necesidades de la población en la sierra sur de Lima, en la sierra centro de Lima, en la sierra norte de Lima, en la zona de la región Lima, en la zona de Ancash, en la sierra de Piura, no hubiera sido posible sin los helicópteros. La evacuación de población en zonas aisladas no hubiera sido posible. Eso independientemente de que hayan cuestionamientos a la manera como se compró, esa es otra cosa, pero los helicópteros le han servido. Yo, sobre la manera como se compraron, sobre si son los costos adecuados o no, es un tema que tiene que investigar la Comisión del Congreso que se dedica a eso, pero que han sido útiles, claro que han sido útiles. Y a este punto quería llegar, porque se habla mucho de la nueva, de alguna manera, bueno, no nueva, esto ya es práctica común en otros países del mundo, pero digamos, ese nuevo fin que se le debe dar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, que es no solamente la defensa del país, sino también la ayuda en emergencias. Ese es un nuevo, digamos, ¿está ya interiorizado como parte de las tareas que debe cumplir el Ejército, o son simple que surgen estas situaciones y se ponen a ayudar? Pero hay un entrenamiento, es decir, ¿esto es parte de la responsabilidad del Ejército? De las Fuerzas Armadas. Es difícil pensar que hubieran actuado con tal convicción, con tal abnegación, con tal disciplina. Quizás la disciplina podríamos quitarla porque es una función una tarea del Ejército, pero la decisión, la manera en la que los mandos, los oficiales, pero eso podría ser patriotismo también que toda la ciudadanía mostró. Mi pregunta es si esta va a ser una nueva labor del Ejército. Las Fuerzas Armadas vienen discutiendo un concepto multidimensional de la seguridad, y eso incluye la seguridad de la vida humana en este espacio nuestro que es el Perú. Y entonces proteger la vida humana nos hace mirar otro tipo de riesgos, otro tipo de amenazas. Por ejemplo, aquellas derivadas del cambio climático. Y eso tiene que ser, es ya discutido, incorporado en la manera en la que las Fuerzas Armadas miran sus tareas, pero tiene que ser, por supuesto, perfeccionado. Hemos discutido con los mandos, por ejemplo, la necesidad de formar 4 batallones militarizados de emergencia: Amazonía,
norte, centro y sur. Y quizás, teniendo estos cuatro batallones militarizados de emergencia, tener también un protocolo en las Fuerzas Armadas que allí donde ya las capacidades de estos batallones comienzan a llegar a su máximo de capacidades, se activan protocolos para que se incorporen nuevas fuerzas en la tarea de atender las situaciones de emergencia distintas. Y por supuesto, para equipar estos batallones va a requerirse recursos, entrenamiento, capacitación, o sea, buscar otras experiencias. Esto se queda para ser parte justamente de las tareas también de las Fuerzas Armadas. Este tipo. Pero sin ninguna duda. Ok. Ahora, lo otro, porque también se habla justamente de la defensa y surge el tema del BRAEM. Un atentado, efectivos muertos. ¿Cómo va la situación en el BRAEM? Digamos, ¿han tenido que priorizar o las prioridades se han podido dar en todos lados? ¿Y cómo finalmente va esa lucha? ¿Cuándo podríamos tener resultados del BRAEM? Mientras hemos seguido desarrollando nuestra acción en la emergencia, como se ha visto que lo hemos hecho, hemos seguido desarrollando nuestras responsabilidades en el BRAEM. Yo la semana anterior he tenido una reunión en la cual se ha discutido estas cosas, hemos estado siguiendo muy atentamente, permanentemente estoy en diálogo con el jefe del Comando Conjunto, el almirante Paredes, siguiendo esta situación. Y cuando se produjo el atentado y el asesinato de estos 3 policías que murieron en la zona de emergencia, el Ejército y las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto actuaron rápidamente y están en este momento actuando en la zona. O sea, no se ha distraído en absoluto la tarea de seguridad en el BRAEM por la atención de las tareas de emergencia. 15% ha subido el presidente en la zona norte y 10% en el total a nivel nacional. ¿Cree que tiene todos los fundamentos para que se mantenga sostenible en el tiempo o es positivamente, claro está, siempre una subida, sobre todo en un país de poca institucionalidad como el nuestro, que el presidente tenga justamente una popularidad importante? Pero creo que se pueda mantener, o es un tema por la reacción que han tenido positiva para muchos frente a la emergencia en el norte del país. Claro que se puede mantener. ¿Qué se tiene que hacer? Si hacemos lo que tenemos que hacer en el proceso de normalización y reconstrucción, si planteamos una gran obra que sí, pero eso sería un cambio, digamos, de tendencia, o sea, ese se podría ser un cambio sustancial. ¿Usted cree que este cambio ya se dio? Es decir, ¿esta es una nueva tendencia? O, como usted dice, bueno, tendríamos que justamente relanzar, lanzar. No, claramente hay un cambio de tendencia. Sí, ya está lo hay. Claro, ha subido. O sea, ya la tendencia cambió. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Está en subida, eso es claro. Ahora, sostener ese cambio de tendencia supone que hagamos las cosas que tenemos que hacer. El mensaje político tiene que ir en relación a la dimensión de la tarea que tenemos que enfrentar, a la convocatoria de todos los actores y a colocar esto en el consenso nacional. Bueno, ojalá sea así, finalmente se pueda mantener ese tema, ¿no? Y lograr finalmente esa gran oportunidad que se presenta. Rapidito, son cosas cortitas, ¿no? La ley de medios, por ejemplo, ¿cuál es su opinión al respecto? No he seguido con detalle el tema de la ley de medios, la verdad, pero creo que todos estamos de acuerdo, todos, sí, todos estamos de acuerdo en que la libertad de expresión no puede ser atacada. Eso es claro. Ya luego hay una discusión de si corrupción y medios, etcétera, pero es lo mismo que corrupción y política o corrupción y empresa. Todos estamos en contra de la corrupción. ¿El tema de crímenes de odio también se debió aprobar? El tema de crímenes de odio. Parece que fue un tema también, una derogatoria que planteó Fuerza Popular, porque dijo que esa no era parte, justamente cuando lo que quería era incluirse los crímenes de odio por orientación ellos sexual. Han mencionado un tema de naturaleza procedimental, sí, ¿no? Que no estaba incluido. Mire, no he seguido otra vez el tema, he estado metido en la emergencia, esa es la verdad, Cristian. Vale. He estado metido al 100, pero si quieres saber mi punto de vista sobre el tema de los crímenes de odio, estoy absolutamente en contra de los crímenes de odio. Sí, me queda claro. Ahora, con esto termino, ministro, porque lo hablábamos antes de que usted entre al Ejecutivo, el tema de una reforma, una lucha contra la corrupción. Recuerdo en su momento que lo conversábamos respecto incluso de seguir el modelo, fue Otto Pérez, fue en Nicaragua, en Guatemala. En Guatemala, ¿verdad? Pero al final mucha gente se oponía a esto, pero de alguna manera nos ha venido de afuera. La pregunta es, ¿estamos reaccionando a denuncias y a un destape de corrupción internacional o cree que está cambiando la situación de la lucha contra la corrupción en el Perú? Y le doy un ejemplo, vamos a hablar en breve de Félix Moreno, pero Félix Moreno ha tenido y tiene varias investigaciones en el Poder Judicial del Callao y ni una ha avanzado 1 milímetro. Y sin embargo, por el caso Odebrecht, de afuera, el señor Moreno está ahora detenido. ¿Cuál es la situación real? Yo creo que son las dos cosas. Evidentemente esta investigación ha empezado afuera. Evidentemente la confesión que hizo la empresa Odebrecht de que había usado $29 millones para corromper
a funcionarios públicos en el Perú, no solamente fue una confesión de parte, sino que generó, digamos, una situación nueva en el país. Entonces, efectivamente hay un proceso que viene de fuera, de investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos, en Suiza, en Brasil, por supuesto. ¿Pero por qué no se avanzó un ápice con Félix Moreno y recién ahora con la información de Chavite, de Boleira y de Odebrecht es que termina el señor en prisión? Porque me imagino que los procesos tienen sus plazos y porque hay, bueno, en el Callao, mi opinión, ahí hay una cosa que no está clara. ¿Por qué no avanzó en el Callao? Pues que no, puede haber habido connivencia, no lo sé. Okay. ¿No? El proceso ahora está avanzando en otra instancia jurisdiccional. No está en el Poder Judicial del Callao. Claramente. Entonces, probablemente puede haber pasado, no lo sé, pero probablemente puede haber pasado cosas parecidas a las que pasaban en Ancash, en donde procesos que se desarrollaban ahí, pues no fructificaban. Bueno, pero mi tema es, entonces, no basta con seguir de cerca el caso Odebrecht. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen algo que decir y rápidamente respecto de lo que ha venido ocurriendo con el sistema de justicia en el Callao. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la sociedad. Y la sociedad. Tenemos que estar... Bueno, pero nosotros le hemos venido diciendo, Félix Moreno, por favor, a Juan José Garrido de Perú 21 le metieron y el Consejo de la Prensa Peruana le dio la razón a Félix Moreno. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por el Poder Judicial y por el Ministerio Público en el Callao. Y tenemos que seguir insistiendo, Cristian. Vamos a seguir. Nosotros debemos erradicar la corrupción de la vida pública peruana. Definitivamente. Buena parte de los problemas que enfrentamos, ¿qué son? Corrupción, yo lo he dicho en una frase metafórica, pero cuando yo veo en ciertas zonas del país, en ciertos barrios pobres del país, a la gente sufriendo, y está el agua ahí, está el lodo ahí, yo veo pobreza, yo veo desigualdad y yo veo corrupción. Porque las obras que debían haberse hecho no se hacen. Entonces es fundamental también. Metafórica, me imagino, fueron las palabras también del presidente Kuczynski que el día de hoy que había que colgarnos. Sí, es una forma metafórica de hablar, por supuesto. Él no está pensando en colgar a nadie. Está hablando de la gente en el sentido de la urgencia de combatir la corrupción. Y ahí hay un compromiso ineludible, no solamente del presidente, sino de todo el gobierno. Se podría confundir, menos mal que tiene algunos traductores el presidente Kuczynski. No necesita. Además, él habla varios idiomas, o sea que traductores. Es un placer como siempre. Muchas gracias, ministro de Defensa. Pausa y regresamos, no se muevan.